Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 8:25 minutos, vamos a conversar a esta hora con Pedro Miguel González, miembro del Partido Revolucionario Democrático. Don Pedro, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Sí, buenos días, Enrique, y Oiga, don saludos a Pedro, toda la audiencia. ¿cómo analizamos estas elecciones? ¿Quieren iniciar por lo ocurrido por el PRD o con la victoria de José Raúl Molino? ¿Con qué lectura quiere iniciar? Porque son ambas importantes. Sí, no, digo, sabíamos que podíamos tener un resultado como este, lo habíamos advertido desde hace un par de años atrás, que si el gobierno insistía en su proyecto, imponiéndonos un candidato, fracturando al partido, subordinando su liderazgo político a ese proyecto político, por todo el desgaste que se había tenido a lo largo de 5 años. No entremos en los detalles, pero nunca pensamos que la derrota del PRD podía ser tan aparatosa y tan vergonzosa, tan dura. Creo que el pueblo panameño ha hablado claro, y no solo el pueblo panameño, las bases del PRD. Recordemos, casi 1 de cada 4 panameños con edad de votar es miembro del PRD. Un partido que llegó a tener más de 730.000 miembros y cuyo candidato presidencial no alcanza siquiera los 200.000 votos, se queda en el 5 y pico, no llega al 6%. Nunca tuvimos un resultado como este en el pasado. Creo que es humillante, que es vergonzoso, y creo que obliga al liderazgo político del partido a demostrar desprendimiento y renunciar de la dirección del partido para permitirle a este partido redefinir un liderazgo político que nos permite entrar en una nueva etapa como partido de oposición a partir del próximo 1 de julio. Creo que es lo que se cae de su peso. Tenemos experiencias en el pasado en lo que ocurrió con la dirección del partido en la etapa post-invasión, aquella que dirigía Carlos Duque, o cuando perdimos con Mireya Moscoso, la que dirigían Gerardo González y Ernesto Pérez Valladares, lo que ocurrió cuando perdimos con Ricardo Martinelli, toda la dirección encabezada por Martín Torrijos como expresidente de la República. Todos renunciamos a la dirección del partido para darnos el espacio de redefinir un nuevo liderazgo y entrar en la nueva etapa de oposición que nos correspondía. Y como hizo Juan Carlos Navarro y algunos miembros del CEN cuando renunciaron en el año 2014 después de la derrota con Juan Carlos Varela. Creo que en esta ocasión, siendo tan humillante, tan aparatosa, tan desastrosa, no solo en la elección presidencial, sino en el resto de las elecciones de diputados, de alcaldes y de representantes, lo que corresponde en el PRD es redefinir un liderazgo en corto plazo que nos permite entrar en la nueva etapa ahora como partido de oposición y contribuir en la democracia para sacar el país adelante del atolladero en el que nos encontramos. Ahora, don Pedro, pero ¿influyó en la derrota la participación de Martín Torrijos fuera del partido o no había diferencia en eso? Yo creo que no habría sido muy distinta, no muy distinto el resultado. Si te fijas, eh, José Gabriel Carrizo no obtiene siquiera los votos que obtuvo en elecciones primarias, unas elecciones en las que todo el aparato estatal se volcó a apoyarlo. A él, a pesar de que tuvo algún contrapeso en otras candidaturas, eh, como la de Cristiano Adames y otras más, logró tener una mayoría robusta, pero apalancado en toda la estructura del aparato estatal. Y ni siquiera esa cantidad de votos pudo obtener en esta elección. Así que creo que la figura de Martín Torrijos en todo caso surgió como una alternativa desde el torrijismo, aunque estuviese corriendo por otro partido. Pero si ves los resultados, Martín triplica los votos fuera del PRD, con un partido muy pequeño, muy débil, con una estructura eh, territorial muy débil, con candidatos, muy pocos candidatos a los distintos cargos en todo el país, y logra triplicar los votos de José Gabriel Carrizo, lo que te indica en que, y bueno, y todavía no solo eso, la actual diputada Zulay Rodríguez, sin
los recursos económicos, sin el respaldo del aparato estatal, corre independiente y saca más votos que José Gabriel Carrizo. Yo creo que realmente para la actual dirección del partido es algo humillante y no debería haber mayor discusión de que ellos tienen la obligación de renunciar por el partido y por el país, darle el espacio a un nuevo liderazgo que pudiéramos definir en corto plazo en un directorio nacional para que este nuevo liderazgo se encargue de organizar el siguiente. Sí, se le apagó el micrófono. El micrófono. El micrófono, don Pedro. Pero Miguel, el micrófono. El micrófono. Sí, ¿Regresó el audio? ¿Regresó el audio? Aló, aló. sí, ¿Me escucha? ¿Me escucha? sí. ¿Tenemos sonido, don Jaime? Señor Pedro, le bajó el volumen a su micrófono. Súbale el volumen a su micrófono. Ni con mi patilla ni con Capaz, mi Aló, 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 aló. Ahí está subiendo, ahí está subiendo. Súbela ahí está más. subiendo. Ya. Ahora Listo. sí, ahora sí. Vamos. Sí, Sí, no sé ni por dónde se fue el audio, pero lo que estaba tratando de decir es que estamos entrando en una nueva etapa y que lo consecuente por parte de la dirección del partido debiera ser el de abrir ese espacio para que un nuevo liderazgo con autoridad moral y con autoridad política pueda conducir al torrijismo en esta escarpada etapa de nuestra historia como organización política y poder contribuir desde la oposición, y subrayo, desde la oposición, porque habrán algunos que desde la Asamblea Nacional querrán entenderse con el nuevo liderazgo político del país en componendas de recámara y acuerdos bajo la mesa, pero desde la oposición para generar los balances y contrapesos que deben haber en una democracia y permitir que el país despegue nuevamente. Estamos en una situación crítica que tenemos que superar y para lograrlo se requiere de un gran consenso nacional y nosotros ponderamos positivamente las palabras en campaña y el día de ayer, luego de ser electo o declarado presidente electo de José Raúl Mulino, que pretende convocar un gobierno de unidad nacional y convocar a los distintos sectores de la sociedad y los partidos políticos para generar los consensos que correspondan para sacar a Panamá adelante. ahora quiero hacer, y va más o menos a lo que usted explicaba, pero a ver, salió Raúl Pineda y el señor Benicio Robinson, que parece que salieron, uno salió por residuo y el otro por el tema del medio cociente. Igual pasó con el señor de Colón Bolota. Ellos son parte de la actual directiva y bien usted lo ha dicho, ellos se han mantenido en esa Asamblea Nacional, siempre aparentan en cada elección que van a salir, pero logran de alguna manera negociar con el gobierno de turno y siempre se mantienen. ¿Cómo piensan ustedes combatir a estos dos directivos del PRD que han mantenido el control y se han mantenido en la Asamblea Nacional? Bueno, está por verse, ¿no? Yo no me puedo anticipar a cuál va a ser la decisión de Benicio Robinson. Y creo que Raúl Pineda, en efecto, es uno de sus más leales colaboradores. Ellos representan el resultado de ayer. O sea, no pueden eludir. Es más, creo que nunca hubo, al menos en la etapa post-invasión, un dirigente con tanta responsabilidad y con tanto liderazgo dentro del partido. Te indico, en el PRD, el representante legal y líder de mayor peso estructural es el secretario general. Pero en esta ocasión, Benicio Robinson, que es el presidente del partido, tiene el control no solo del Comité Ejecutivo Nacional del partido, sino del Consejo Directivo Nacional y te pudiera decir también con el apoyo del gobierno del actual directorio nacional. Espero que esto pueda cambiar en corto plazo, pero él es el principal responsable desde el punto de vista partidario de lo que ocurrió en estas elecciones y no porque no se le hubiese advertido, como lo advertimos desde la Secretaría General del partido hace algunos años y fuera de la Secretaría General a lo largo de los 2 últimos años, de cuál podría ser el resultado si se tomaban una serie de decisiones en las elecciones del año 24 y es lo que ocurrió, pero de manera magnificada. Nunca pensamos que la derrota del PRD pudiera ser tan aparatosa y tan catastrófica como lo ha sido.
y el principal responsable es él. Y yo espero que él, que contrario a lo que hizo en el año 2014, luego de la derrota de Juan Carlos Navarro, en esta ocasión actúe con desprendimiento y le permita al partido, junto al resto de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, abrir ese espacio para que se defina un nuevo liderazgo político en el PRD que pueda orientarnos en esta nueva etapa, con autoridad y sin componendas, y que la bancada de diputados de la que forman parte, los 3 diputados van a formar parte, los 3 diputados que han mencionado, Benicio Robinson, Raúl Pineda y Jairo Salazar, se subordinen y se sometan a los lineamientos de la estructura que lidericen otros miembros del partido a partir de un directorio nacional que deberíamos convocar en corto plazo. Ellos debieran convocarlo en corto plazo. Si eso no se da, Enrique, para los que nos escuchan, lo que va a ocurrir es un gran desgaste a lo largo de los años que toquen para convocar a un nuevo Congreso, y entonces se limitarán todavía más las posibilidades de que el PRD pueda levantarse de nuevo. Ahora, ¿ve usted en esa reestructuración el regreso de aquellos que se fueron por lo que ocurría con la actual directiva? ¿Cree que es necesario que regrese Martín Torrijos? Mira, yo creo que si se define un nuevo liderazgo en el que confluyan distintas corrientes del partido, sin la participación de los actuales miembros, ninguno de los actuales miembros, porque todos son en mayor o menor medida responsables, puede abrirse un espacio para que todos esos compañeros que actuaron de esta manera regresen al partido. Eso pudiera ocurrir. Si eso no ocurre, lo que pudiera apostar va a ocurrir, Enrique, y quienes me escuchan o me ven, es que esta expresión del PRD, que logra concitar el respaldo del 16% de los electores del día de ayer, es decir, la que encabeza Martín Torrijos, tome la decisión de crear una nueva organización política. Entonces, el PRD estaría replicando lo que ha ocurrido en los grandes partidos socialdemócratas de América Latina, y como lo he dicho en entrevistas anteriores, el PRD termine escisionándose, dividiéndose, fracturándose, y surja entonces un nuevo proyecto político encabezado por Martín Torrijos. Si se da una renovación inmediata en el liderazgo político del partido, es posible que eso no ocurra, pero y que ellos también puedan tener espacio dentro de esa renovación de liderazgo. Si no se da, lo que va a ocurrir es un gran desgaste que nos va a hacer mucho más difícil, como decía hace un rato, levantarnos del suelo. Ahora, todo esto pasa por los nuevos diputados también, y creo que clave o parte de ese éxito que ha tenido el señor Robinson para controlar el PRD es que lleva rato como presidente de la Comisión de Presupuestos. Eso también tiene que acabar. Sí, claro, mira, yo no me preocuparía tanto por el peso político de Benicio Robinson en la próxima asamblea, no, ni de esta expresión que ellos representan. Tengo mis dudas incluso de que los pocos diputados que ha obtenido el PRD, ellos vayan a tener mayoría. Entiendo que Cristiano Adame ha ganado nuevamente un espacio, y si eso es así, creo que en la figura de Cristiano Adame pudiéramos tener al nuevo líder de la bancada del PRD en la asamblea, y tampoco el peso que va a tener el PRD es como para que se piense en que vamos a presidir comisiones en la Asamblea Nacional. Creo que RM, el Partido Cambio, el Partido Alianza, primero los 2 partidos que han ganado la elección, pueden conformar una mayoría muy fácilmente con otros partidos, como por ejemplo el Cambio Democrático. Puede haber una reunificación en esas 2 fuerzas políticas, algo que se puede dar desde la Asamblea Nacional también antes del 1 de julio. Así que ellos no van a necesitar a ningún diputado del PRD. Y lo que en lo que deben inspirarse los nuevos diputados, teniendo una bancada igual de reducida como la que tuvimos después de la invasión, en ese ejemplo, de que con 10 diputados pudimos hacer el peso o el contrapeso suficiente al gobierno de Guillermo Andara para lograr el respaldo de la sociedad panameña en las elecciones del año 94. Bueno, ahora le tocaría, y deben saberlo todos los que han ganado una curul en la Asamblea Nacional por el PRD, de que aquí no deben valer las componendas de recámara ni los acuerdos bajo la mesa para tratar de ganar prebendas en favor de una reelección en un circuito electoral, sino lo que representan ellos
desde un partido de oposición que debe jugar su rol en estos 5 años que vienen, como partido de oposición, con madurez, respaldando las iniciativas del gobierno que vayan en la dirección correcta hacia el desarrollo nacional y la equidad, y por el otro lado, haciendo peso, freno y contrapeso a cualquier abuso de poder por parte del actual gobierno. ¿Cómo ve usted la victoria del señor Molino? El triunfo. ¿Qué espera para el país con el señor Molino? Bueno, yo quiero pensar positivamente. Yo creo que él y el gobierno que él seleccione, lo ha dicho que será un gobierno de unidad nacional. Yo quiero creer que va a ser así. El gobierno que él seleccione sea un gobierno muy distinto a lo que y está obligado a ser distinto a lo que ocurrió durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Yo recuerdo la frase aquella de campaña en el 2009 en la que el señor Martinelli decía: entran limpios y salen millonarios. Finalmente nunca vimos un ejemplo de uno de esos en los procesos judiciales que se vieron en los años subsiguientes. Lo que sí vimos es a los que entraron millonarios y salieron multimillonarios. Nosotros esperaríamos que en esta ocasión, desde ese liderazgo político, ellos puedan presentarse como una nueva edición mejorada de lo que ocurrió, y que el gobierno del señor Molino sea un gobierno de conciliación, un gobierno de unidad, un gobierno en el que todos los sectores, no solo los partidos políticos, todos los sectores de la sociedad tengan su espacio para contribuir en una visión compartida de lo que debe ser el desarrollo nacional, un desarrollo nacional con equidad y no como lo que hemos tenido hasta este momento. Hay que hacer una reforma del Estado. Escuchar al señor Molino en campaña decir que pretende convocar a una constituyente, a mí me parece necesario redefinir una serie de normas que están establecidas en la Constitución actual y generar un balance entre los poderes del Estado, poder afianzar el concepto de descentralización de la gestión gubernamental y también los mecanismos que en la Constitución nos permitan a nosotros tener una gestión mucho más transparente y mucho más eficaz en la utilización de los recursos públicos, combatiendo la corrupción. Esperamos que esa sea la tónica de este gobierno y que pueda marcar una impronta distinta a lo que ocurrió durante el gobierno del señor Ricardo Martinelli. Sabemos que en buena medida él le debe su triunfo a la popularidad del expresidente Ricardo Martinelli, pero eso no lo obliga a él a hacer un gobierno igual al que hizo Ricardo Martinelli. Y explico muy brevemente, Enrique. Son Dígame. dos conceptos distintos. El concepto de llego al gobierno y utilizo mi condición de poder para apuntalar mis negocios o los negocios de mis adeptos, o llego al gobierno para utilizar los recursos del Estado en favor de la sociedad panameña, resolviendo los problemas de la sociedad panameña. Son dos conceptos distintos. Es el concepto de llegar a hacer negocios desde el poder o el concepto de llegar a servir a la sociedad desde el poder. Y yo quiero pensar que esto último es lo que pretende el señor Molino, y si eso fuese así, hay que brindar, sea dentro del gobierno o desde la oposición, como es el caso del PRD, nuestra contribución para que el resultado sea en esa dirección. Oiga, ¿y qué lectura? A ver, salieron más de 20, creo que 20 diputados independientes como usted, como miembro del partido político. ¿Qué lectura le deja esto? O sea, ya los partidos deben de escuchar más a sus adherentes porque debe haber un cambio en el funcionamiento de los partidos políticos. Bueno, fíjate, realmente ha sido una sorpresa. Veraguas, que es la provincia del PRD, el PRD se ha quedado Sin sin ningún diputados. solo diputado. El circuito 9-1, un circuito en el que en 3 ocasiones hemos tenido los 2 diputados representando al circuito 9-1, tiene ahora 2 diputados independientes. Es un fenómeno social que hay que estudiar, social y político que hay que estudiar, y creo que forma parte o es el resultado de lo que hemos venido a ocurrir en los últimos 15, 20 años en Panamá, desde que se hizo la reforma constitucional que permitió la postulación tanto para la Asamblea Nacional como para la Presidencia de la República de candidatos independientes. Eso es si tú ves la gráfica, había una acumulación. Primero fue Yanivel Ábrego, que se entrega, y Tito Afú, que no era ningún independiente, pero se postuló independiente. Pero ambos se sumaron
al Partido Cambio Democrático con Ricardo Martinelli, luego fue Ana Matilde Gómez, una llanera solitaria en la Asamblea con una gran cantidad de votos, y en la última elección, bueno, subieron a 4. Ahora, producto de todos los errores que se han cometido, por un lado, y desde el hartazgo ciudadano frente a la corrupción política, la corrupción de la clase política y la necesidad de que emerjan nuevos liderazgos en la sociedad, ahora la sociedad ha respondido como que respondía casi, qué sé yo, un veintitantos por ciento, un poco menos del 30% de los diputados de la Asamblea Nacional ahora son independientes, y eso va a obligar, eso hay que tenerlo claro, al nuevo liderazgo político del país, al presidente electo y su gobierno, a lograr la mayor cantidad de consensos para que este país salga adelante, sobre todo frente a temas estructurales fundamentales que pueden o podrían desestabilizar al país aún más de lo que ocurrió el año pasado, como el tema del seguro social. Si la decisión del liderazgo político del país es imponerle una reforma que le tire toda la carga financiera para compensar ese enorme hueco que tiene la finanza del seguro social a los panameños, sobre todo a los sectores más necesitados, lo que vamos a tener aquí en Panamá es la ingobernabilidad. Así que eso obliga, y estos diputados independientes, con el ejemplo que han jugado diputados como Juan Diego Vázquez y otros más, estos 20 nuevos diputados inspirados en esos ejemplos pueden jugar también un papel de contrapeso y de balance para garantizar que este gobierno, y ellos y los que correspondan, diputados de oposición, que este gobierno no se salga del carril que ha anunciado el presidente electo, que es el de un gobierno de conciliación, un gobierno de consenso, un gobierno en que no utilizará el aparato judicial para perseguir a sus adversarios, sino que en todo el caso lo que va a hacer es convocar a los distintos sectores a los grandes consensos que nos permitan sacar a Panamá adelante y resolver sus problemas. Y decía el señor Lombana ayer que él, bueno, hubo 4 diputados, que era la segunda fuerza política de este país. Bueno, no tenía que decirlo, lo es. Ahí están los resultados. En la elección anterior, sorprendentemente obtuvo un 18%, ahora alcanzó, creo que hizo una muy buena campaña, ahora ya tiene un partido político, ahora ya gracias al financiamiento público que él tanto reclamó o cuestionó, ahora va a tener recursos incluso para fortalecer su organización política y presentarse quizás en una tercera vuelta en el año 2029. Creo que ese fenómeno, el del movimiento Otro Camino, sumado a los diputados independientes y también al rol que el PRD y otros partidos que se consideren de oposición deben jugar durante los próximos 5 años, van a ser el valladar, van a ser el muro de contención para cualquier exceso que pueda tratarse de ejercer desde el poder. Creo que eso es algo que también... Sí, el micrófono. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, el volumen. ¿Me escuchas? Ahí que lo subas un poquito. No, lo apagaste. Ahora que lo suba. Súbalo de nuevo. Hacia arriba. Prueba para ver. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. ¿Y quiénes no, quiénes ya murieron, por ejemplo, con la opción? Entonces, el señor Lombana podría ir en una tercera, pero quienes ya no pueden ir más en otra vuelta. ¿Quiénes no pueden ir más? Yo no te pudiera decir. No te pudiera decir, es posible que haya gente que acaricie la idea de que Gaby Carrizo pueda convertirse en un líder del PRD y levantar al partido para la próxima elección. Creo que el resultado no da para eso. El resultado del día de ayer no da para eso, al menos no en la próxima elección. Él es una persona muy joven que pudiera hacer una reingeniería de su imagen pública y quizás en el futuro tener oportunidades, pero no para el 29. Yo creo que en el PRD pueden surgir nuevos liderazgos y creo que también Martín Torrijos, a pesar de tener un partido muy pequeño, logró mucho más votos desde el PRD, otros fuera del PRD, pudiera encabezar un proyecto político hacia las elecciones del 29, pero en este momento creo que es muy pronto para hablar del 29. Creo que tenemos que hablar de lo que va a ocurrir
en Panamá a partir del próximo 1 de julio. Existe la posibilidad, fíjate, incluso, si Mulino tuviese ese interés de revisar como lo hizo el gobierno del presidente Pérez Valladares en la transición con el gobierno de Guillermo Andares y dejarnos, por ejemplo, el título constitucional del canal con una reforma constitucional, o lo que hizo el presidente Torrijos en la postrimería del gobierno de Mireya Moscoso, teniendo ya mayoría en la Asamblea desde antes de llegar al poder, y darnos una reforma a la Constitución. Pero creo que lo más importante sería que los más saludables, para que no se trate solamente de un maquillaje a la Constitución, es que se haga y se cumpla con lo que planteó el presidente electo en campaña, que es la convocatoria a una constituyente en el plazo más corto posible. Creo que si él comete el error que cometió Juan Carlos Varela, que también se había comprometido a convocarla, pero dijo que lo haría en el segundo año de su gobierno, si él hace eso, teniendo problemas tan graves como el de la seguridad social y otros más, el tema de la mina, que también es una papa caliente, un gran problema que tenemos en Panamá, si él lo posterga, entonces no habrá convocatoria constituyente y probablemente en el 29 seguiremos arrastrando los mismos problemas estructurales que tenemos hasta este momento. Pedro Miguel González, muchas gracias por conversar aquí en Radio Panamá. Gracias a ti. Hasta luego.